Hola, ¿qué tal? La idea de hoy es hablar un poquito del concepto de capital de trabajo. Es un tema muy importante para toda organización, independientemente de la envergadura que ésta tenga, más en épocas turbulentas, como vamos ahora a tratar de definir muy rápidamente. Como saben, la idea un poquito de estos videos es transmitir grandes temas en pocos minutos, con lo cual vamos a tratar de comprimirlo al máximo posible. En primera instancia, y como para poder dar una gran definición de este concepto, podemos decir que capital de trabajo se refiere a todos aquellos recursos que precisa una empresa para poder operar, tal y como ustedes pueden estar viendo en la presentación. Ahora, en el llano, ¿qué significa eso? Básicamente podemos decir que es aquella disponibilidad de liquidez para poder hacer frente a gastos ordinarios del día a día, entre otras muchas cuestiones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, podemos hacer referencia a compra de insumos, materia prima, manos de obra, reposición de activos, como también vimos en la presentación, pero también cuestiones más mundiales, si se quiere, como útiles de oficina, ropa de personal y demás. En definitiva, es aquella liquidez que precisa efectivamente la organización para poder hacerle frente a ese día a día, que a veces tiene que ver con cuestiones más estratégicas y a veces tiene que ver más con cuestiones del aquí y ahora, ¿no es cierto? Como les decía recién, de ropa para personal, mismo también puede ser cuestiones que tienen que ver con la limpieza de su organización. ¿Bien? Si ustedes no tienen esa liquidez, no pueden salir a comprarlo. Entonces, va desde cosas más complejas, como pueden ser materias primas e insumos, hasta cosas más sencillas, como pueden ser útiles de oficina. Luego es importante tener en cuenta este concepto, y específicamente en épocas turbulentas, como nosotros definimos, porque, como vamos a ver un poquito más adelante en lo que es la medición y el cálculo, es importantísimo poder tener un indicador que lo mida y seguirlo periódicamente. Vamos a definir también un poco lo que es un capitán de tormenta, y todo capitán de tormenta debería tener este indicador como uno de los claves para poder seguir su operatorio. Y por último, por lo menos en estos tres grandes conceptos que nosotros vamos a manejar de capital de trabajo, nosotros podemos decir que en realidad el capital de trabajo no es que existe una receta y uno puede decir, bueno, el capital de trabajo tiene que ser X. No, este depende pura y exclusivamente del tipo de industria y también del tipo de producto que cada una de las organizaciones dentro de cada industria comercialice. No es lo mismo una industria que comercialice objetos, productos muy caros, que otra industria o otra empresa que comercialice productos mucho más baratos. Seguramente aquella que comercialice productos muy caros, muy costosos, el capital de trabajo tiende a ser mucho más grande que aquella que no lo hace, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender eso, no existen recetas de capital de trabajo, este depende pura y exclusivamente de cada organización. Fuentes por las cuales puede provenir este capital de trabajo hay múltiples. Las tres básicas y principales son el de endeudamiento, que quizás es la más común, que significa es poder hacerse de deuda, ir a un banco, pedir un crédito o a cualquier otra entidad financiera, como uno de los casos. Otro de los casos es poder apalancarse en proveedores o acreedores, ¿no? Son los distintos tipos de fuentes de financiamiento, por lo menos cuando hablamos de endeudamiento. Luego puede ser la capitalización. Acá el riesgo de la capitalización es quizás poder perder un poco el control de la organización. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo acá es sumando más socios a nuestra organización. Entonces, también depende del caso, del tamaño de la organización, pero, insisto, una cuestión para tener en cuenta es que quizás podríamos llegar a perder un poco el control de la organización. Y por último, por lo menos en estos ejemplos que estamos dando, tiene que ver con los resultados de las operaciones de las empresas, ¿no? La utilidad, en definitiva, que me genera mi organización, con la cual yo voy a poder inyectar de dinero líquido para poder seguir trabajando normalmente en mi día a día. En definitiva, estos son los conceptos generales y las fuentes de abastecimiento. En términos generales, nosotros decimos que el capitán de tormenta, como aquí lo estamos viendo, tiene que hacer frente a estas cuestiones y tiene que saber balancear muy bien lo que son los activos corrientes y los pasivos corrientes. En términos generales, lo que se espera de un capitán de tormenta, específicamente en estas épocas de turbulencia, es que pueda alargar los plazos de pago lo máximo posible,
Eso por un lado, y por otro lado, disminuir los inventarios y disminuir los plazos de cobro. Está claro que, como también decíamos con el tema de que no existe una receta puntual para decir cuándo está bien o está mal un capital de trabajo, el capital de trabajo, esto que hablamos de alargar los plazos de pago y disminuir los plazos de cobro tiene que ser obviamente en la justa medida, sin afectar digamos, a nuestros clientes y a nuestros proveedores, siempre con buenas negociaciones, una negociación win-win, siempre se busca, ¿no es cierto?, que las dos partes se vean favorecidas, y con el tema de inventario es disminuir el inventario al mínimo posible, y nosotros definimos ahí como posible es aquel inventario que mínimo que no pone en riesgo nuestra operación, ¿no? Lo que nosotros no queremos es quedarnos sin inventario y después, en definitiva, no poderle cumplir a nuestros clientes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando disminuimos el inventario. Bueno, habiendo entendido un poco el concepto, por lo menos los grandes temas que involucra el capital del trabajo, lo que ahora podemos llegar a ver es la manera de calcularlo. Básicamente existen dos formas de calcularlo. Uno en términos monetarios y otro en términos de días. La primera que vamos a ver es en términos monetarios, que es bastante sencillo, que simplemente lo que se tiene que hacer es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Solo lo podemos sacar tranquilamente de nuestro balance, analizar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el activo corriente, que pueden ser líquidas en forma rápida, ¿no?, dentro del año, y el pasivo corriente, todas las deudas que tengamos relacionadas también dentro del año. Entonces, haciendo esta diferencia, nosotros podemos calcular en términos monetarios cuál es nuestro capital de trabajo. Ahora, también lo podemos calcular, como decía, en términos de días, que es muchas veces es como se tiende a ver este indicador. Para poder hacer eso necesitamos previamente calcular tres indicadores bastante importantes también para una organización. El primero de ellos es el índice de retracción de créditos, que básicamente es calcular todo lo que me debe, que se calcula simplemente realizando el cociente entre deudores por venta en función a las ventas realizadas. Todo esto multiplicado por 365 días para poder llevarlo a días, ¿cierto? Este es el primer indicador que preciso. El segundo indicador que preciso, que tiene que ver con lo que tengo, hace referencia al índice de rotación de stock, ¿no? Todos aquellos inventarios, o aquel inventario que tenga en mi organización. Entonces, la manera de calcularlo es el inventario, obviamente valorizado, ¿no es cierto?, en función al costo promedio de ventas. Y el tercer indicador que tengo que tener en cuenta para poder hacer el cálculo total de días es el índice de rotación de pagos. Que el índice de rotación de pagos hace referencia a lo que yo debo, ¿cierto? Y se calcula muy sencillamente también con las deudas comerciales en función a todas las compras que yo haya realizado. Siempre, insisto, los tres indicadores multiplicados por 365 días, que es lo que nos ayuda a poder trabajar en términos de días, justamente. Por último, lo que tengo que hacer es combinar estos tres indicadores en uno solo. ¿Qué es lo que hago? Trabajo en el índice combinado. Como su definición lo dice, es combinar estos tres indicadores previamente vistos. Lo que tengo que realizar, muy sencillamente, es la diferencia entre la rotación de créditos, la rotación de stock y la rotación de pagos. Lo que voy a ver, si lo queremos trabajar en un ejemplo, es, en definitiva, cuántos días tengo que bancar, y vamos a ponerle comillas, y permítame la terminología, pero para que todo el mundo lo entienda, cuántos días tengo que bancar yo mi operación para que ésta pueda seguir funcionando. Si lo queremos trabajar, como decía, en un ejemplo, nosotros tenemos que considerar que, insisto, esto es un ejemplo, ¿no? Si nosotros compramos la materia prima en este momento, la vendemos aquí, y nosotros recién la cobramos aquí, y suponemos que tenemos un índice de rotación de 45 días, quiere decir que el material normalmente pasa 45 días hasta tanto ser vendido, y luego yo negocié con mi cliente 30 días de pago, en definitiva, desde el momento que compré la materia prima hasta que pude cobrar de mi cliente el producto que yo vendí, pasaron 75 días. La suma de 45 días, índice de rotación de stock, y 30 días, el índice de rotación de cobro. Si a esto le resto el índice de rotación de pago, que es aquel acuerdo que yo tenga con mi proveedor, que en este caso y el ejemplo son 60 días, me da un índice combinado de 15 días. Es decir, que yo, en mi organización, como gerenciador de esta, lo que tengo que hacer es bancar 15 días mi operación. Eso es básicamente lo que hace referencia al capital de trabajo. Bueno,
Intentamos haber sido lo más claro posible, es un concepto muy amplio. Si tienen dudas, los invito a que nos escriban y nos pregunten. La verdad que queremos que este concepto quede lo más claro posible, con lo cual si surgen un montón de cuestiones, es importante que las compartan para poder seguir posteando sobre esto. Muchas gracias.